teológica, se usa para decorar. Estuve leyendo así nomás un poquito acerca de cómo se ve se dice que es un árbol cósmico. Hay otras cosas más, por ejemplo Darwin, quien inventó la teoría de la evolución, la inventó porque es una invención. Él habló del árbol de la vida como una metáfora del árbol filogenético, como que el árbol de la vida es una metáfora de ¿qué es el árbol filogenético? La filogenia es parte de la biología que se ocupa de las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de seres vivos. O sea, toda la interrelación que hay entre los seres vivos, y como que el árbol de la vida, claro, si es el árbol de la vida, le tiene que dar vida a todos los seres vivos. Entonces, esto hay una ensalada, pero hoy se usa mucho, y en realidad todo esto suena a mucha sabiduría, pero está bastante lejos de la realidad, porque el árbol de la vida no es la invención del hombre, sino que el árbol de la vida lo vamos a encontrar en el huerto del Edén. O sea que no es una invención del hombre, sino que tiene un origen verdadero, pero el hombre quiere encontrar por sobre lo de Dios, poner a Dios de lado y decir, bueno, esto es el árbol de la vida. O sea, perdón, pero si usted le saca el derecho de autoría al verdadero autor, lo que usted inventa es algo trucho, es algo falso, es una imitación. Entonces, hoy tenemos mucho de eso del árbol de la vida, oh sí, el árbol de la vida, y en realidad, o sea, poco se sabe de su origen, todo el mundo filosofa acerca del tema, pero nosotros vamos a ir a la palabra de verdad, que son las Escrituras. Génesis 2:9 dice así la palabra del Señor: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también, ¿qué cosa? El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La verdad acerca de este árbol es lo que dicen las Escrituras. O sea, no es lo que le parece a la gente, sino lo que la palabra de Dios dice. Acá vamos a encontrar que hay algo, ya despacito nos vamos a ir metiendo en la palabra. A lo mejor usted me dice, ¿qué tiene que ver el árbol de la vida conmigo? Bueno, deme tiempo. Tiene mucho que ver, solo que deme tiempo para poder llegar a donde quiero llegar. Lo primero que podemos ver de este árbol es su lugar o posición, que ¿dónde dice que está? Vamos a ver de nuevo. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida. ¿A dónde está? ¿Cuál es la posición? En el centro. O sea, había un huerto grande, pero el árbol de la vida no estaba puesto en cualquier lugar, no estaba al norte, al sur, al este, sino estaba en el medio. Estaba justo en el centro. Eso ya empieza a darnos un mensaje. O sea, Dios es un Dios de diseño y no hace nada al azar. O sea, Dios dice, bueno, vamos a ver qué hacemos. No, Dios es un Dios que todas las cosas las hace con propósito. O sea que la ubicación no es un detalle que pasa por alto, sino que eso también nos habla de algo. Lo que se pone en el centro, sin duda, siempre es lo más importante. Como que da la idea que de ahí depende todo lo demás y que todo confluye hacia allí. Está en el centro, es el eje. O sea, el árbol de la vida no está en cualquier lugar. Cuando el hombre peca, Dios toma algunas determinaciones estratégicas. Hasta el momento, el hombre vive en el huerto alimentándose de todos los árboles que había, de las plantas del campo. Sin embargo, cuando el hombre peca y desobedece a Dios, que después vamos a hacer un poquito de eso también, Dios toma algunas determinaciones estratégicas, no de loco chinchudo, sino que estratégicas. Lo primero que hace Dios, saca al hombre del lugar de privilegio que le había dado el Edén. Génesis 3:23 dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. ¿Qué hizo Dios? Lo sacó. Lo había puesto en el huerto, pero después que él peca, y ahora le voy a explicar por qué lo sacó, ya se lo voy a leer. Pero encontramos que en el huerto había toda clase de árboles buenos, había el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero cuando el hombre peca, Dios toma determinaciones estratégicas, no de enojado, como ese padre enojado que echa al hijo de la casa, o la mujer que se enojó con el marido y lo echa, o viceversa,
no es una reacción de enojo, sino que siempre las decisiones que Dios toma son sabias y estratégicas. O sea, cuando Dios echa al hombre o lo saca, ahora vamos a ver que en realidad más que lo saca, lo echa, el verso que sigue comienza diciendo que lo echó. O sea, ¿era solo un castigo de echar al hombre del huerto? La razón por la cual el hombre es echado del huerto está un poquito más clara. O sea, dice, y echó Jehová, o sea, lo echó, lo rajó, andate, le dice. No era, repito, una reacción de que él estaba enojado, sino que había algo mucho más profundo que eso. Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, ¿y qué? Epa. La razón por la que Dios echa al hombre del huerto es a causa del árbol de la vida. No es a causa del pecado. O sea, el hombre está corrompido, entonces él va a vivir la consecuencia del pecado, pero dice Dios, no va a hacer cosa que ahora, encima que está corrompido, sea, tome del árbol de la vida, porque el árbol de la vida parece ser, vamos entrando despacito, que tiene la capacidad de darte una vida que no puede afectar la muerte. Porque dice, cuando Dios le dice, si vos tomás de este fruto del otro árbol, vas a morir. Y esa era la consecuencia del pecado, siempre fue así. Entonces dice, ahora ya está afectado por la muerte, no sea que tome el árbol de la vida, porque la capacidad que tiene el árbol de la vida es darte una vida que cancela la muerte. Y viva para siempre. O sea, wow, este árbol no era cualquier cosa. Entonces, pues vamos a aprender lo que dice la Biblia del árbol de la vida, no lo que nos dice la mitología, no lo que dice Darwin, no lo que dice quien sea. O sea, la razón que es echado es que no tome y coma del árbol de la vida. Versículo 24 dice, estamos en capítulo 3, echó pues fuera al hombre, ahora sí lo dice bien clarito, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de ¿qué cosa? No sea cosa que el hombre encare y se vaya para el árbol de la vida, otra vez. Porque si toma del árbol de la vida, va a perpetuar su existencia, va a tener, podríamos decir, vida eterna. O sea que cuando, quizás no hemos prestado atención, pero en el Edén había muchas cosas, mucha riqueza, pero había algo demasiado importante, que era, ¿qué cosa? Diga conmigo, el árbol de la vida. Entonces, estos textos nos dejan ver la función y el poder de este árbol. La función de este árbol era proveer un fruto que si el hombre comía de él, viviría para siempre. La posición era el centro porque el árbol era lo más importante. Podríamos decir que era el emanador de vida para todo el huerto y para toda la tierra. Porque justamente es el árbol de la vida. Entonces, si comía de ese árbol, no moriría. Este árbol tenía la capacidad y el poder de dar vida que la muerte no puede tocar. Era un árbol, diga conmigo, era un árbol muy especial. Ahora, entre paréntesis, parece ser que hasta aquí el hombre no había comido del árbol de la vida. Porque Dios dice, un momentito, no va a hacer cosa que ahora coma. Ahora, ¿estaba habilitado para comer del árbol de la vida desde la entrada, desde el comienzo? Sí. Había un solo árbol que no debía comer. Del que comió. Y del que debería haber comido desde entrada, nunca comió. ¿A quién les acuerda esta gente? Una duda que tenemos en la genética de aquel lugar, ¿no? Ahora, qué contradicción que no comió del árbol de la vida, pero sí comió del árbol prohibido. Hoy la realidad no ha cambiado mucho, podemos ver, vamos a poder ver eso más adelante, refiriendo literalmente al árbol de la vida, no vuelve a aparecer
aparecen algunas menciones como una comparación, pero el propio árbol no vuelve a aparecer en las Escrituras, aparece en Génesis y vuelve a aparecer en Apocalipsis. Ahí nuevamente aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer, ¿qué cosa? Del árbol de la vida, el cual está ¿dónde? ¿A dónde está? Diga, en medio del paraíso de Dios. O sea que hay una restauración de todo lo que Dios hizo en Génesis al final de la historia, y otra vez aparece el árbol de la vida. Dice: al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, que está en el medio del paraíso de Dios. O sea, todo lo que se había perdido está siendo restaurado. Por eso Cristo vino a buscar y a salvar no los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. O sea que el diseño de Dios está siendo restaurado, pero las cosas nunca han cambiado. El paraíso de Dios y el árbol de la vida aparecen literalmente en el fin de los tiempos. La característica de este árbol era dar vida a los que de él comieran. Esa era la característica del árbol. La verdad que vamos a descubrir al árbol en otros textos, que vamos a comparar con el texto original, la capacidad del árbol y su declaración. Juan capítulo 10, versículo 28, encontramos a alguien hablando, diciendo estas palabras: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. O sea, hay alguien que parece ser el fruto del árbol de la vida, o alguien que, o el árbol que produce un fruto que si se deja comer, alguien va a tener vida eterna, una vida que la muerte no la puede destruir. En varias oportunidades aparece Jesús como el dador de vida a quienes comieran de él. Interesante. San Juan capítulo 6, versículo 57. Fíjese que clarito está acá, San Juan 6, 57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. ¿Está bien? ¿Me sigue? Leo de nuevo. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, el que come a Cristo, él también vivirá por mí. O sea, parece ser como que el que tiene capacidad de dar vida, pero hay que comerlo al igual que el árbol de la vida, ahora, diga conmigo, es Cristo. ¿Cuál es la posición de Cristo original y permanente? El centro. Siempre el primero. O sea, que empezamos a ver que aquel árbol de la vida del libro de Génesis, de alguna manera representaba o era una tipología o una figura de este árbol de la vida llamado Cristo. O sea que va un poquito más allá. San Juan 6, 54 al 56, Jesús habla y dice lo siguiente. Es fuerte lo que dice, pero no es fuerte si uno lo asimila desde Génesis. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, si le está hablando de una fruta, dice: el que come mi pulpa y bebe mi jugo, es lo mismo. El árbol de la vida, el que comía del árbol de la vida, o sea, viviría para siempre. Lo leímos en Génesis. Ahora imagínense que lo que le está hablando acá no es Cristo, sino que es una fruta. El que come mi carne, la carnosidad de la fruta o la pulpa de la fruta, y bebe mi sangre, bebe mi jugo, tiene vida eterna. Lo primero que dice es que el que come de él tiene vida eterna y será resucitado. Quiere decir que va a vencer el poder de la muerte. El que come de Jesús.
O sea, en una oportunidad Jesús se presenta como un verdadero árbol y a nosotros como parte de ese árbol. Por ejemplo, San Juan 15, versículo 1 al 5. Él se dice a sí mismo ser un árbol. Dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es la vid? Una planta, un árbol. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, otra vez. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahora, él como árbol se presenta nuevamente, aparece en la escena y dice, yo soy un árbol. Pero ya no dice coman del fruto, porque se entiende que ya se comió del fruto. Le está hablando a gente que ya había comido de Cristo, que ya tenía vida eterna. Entonces ahora eso que comió de Cristo se transformó en Cristo también y se volvió parte del árbol, porque tiene vida eterna igual que el árbol. Ha fluido la vida del árbol por ellos, se transformaron, fueron injertados en el árbol. O sea que el versículo 5 deja claro que el éxito de nuestra vida depende del árbol, de estar nosotros injertados en el árbol. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, la rama. Yo soy la planta, ustedes son la rama, y de la rama sale el fruto. O sea, aquel árbol de la vida que da vida eterna es Cristo y es el centro de todo. Separado de Él nada podemos hacer. Wow. Entonces, vamos a ver esta realidad desde un ángulo más dimensionado, más grande. Veamos en el principio para comprender mejor lo que vamos a decir. Génesis capítulo 2, versículo 7. Y dice la palabra del Señor: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Diga fuerte, aliento de vida. Y fue el hombre, ¿qué cosa? Un ser viviente por la vida que Dios había soplado en él. Ahora, ¿por qué si él recibe vida por el soplo de Dios va a necesitar del árbol de la vida? La vida del primer hombre la sopló Dios mismo y impartió su naturaleza. Dios sopló en el hombre una vida que debía alimentarse de un árbol. Porque hay un complemento entre la vida que Dios te imparte y el mantenimiento o la duración de esa vida, la permanencia de esa vida, tiene que ver con que después que Dios te sopla la vida, vos comas del árbol de la vida. O sea, hay muchos que están acá que probablemente tienen vida, la primer vida impartida, pero todavía no han comido del árbol. Quizá muchos tienen la experiencia que han comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, y así le ha ido, pero todavía no han comido del árbol de la vida. Ahora, quiero decirte una buena noticia. Vos naciste para comer del árbol de la vida. La vida que te fue impartida fue para que se alimente del árbol de la vida y no para que se alimente del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. O sea, no naciste para comer porquerías. Y no estoy hablando de lo natural, eso arréglelo con Dayana. No naciste para comer de cualquier cosa, para introducir en tu vida cualquier cosa. Naciste para comer del árbol de la vida. O sea, Dios te crea, sopla aliento de vida, esa vida de alguna manera se corrompe, pero el diseño original es para que la vida que te es soplada por Dios luego sea alimentada por el árbol de la vida. Entonces yo entiendo de que este tiempo Dios va a traer un refrigerio espiritual, una manifestación de vida. Lo que algunos por ahí llaman avivamiento, pero no es avivamiento, es vida real de Dios.
O sea, sí, hermano, acá ando y todo, sí, medio luchando, siempre medio pesado, medio dificultoso. Ahora, la verdad es que Dios va a soltar una unción de vida sobre la iglesia que va a marcar la diferencia. O sea, hermano, créele la palabra de Dios. Yo no tenía ni en mente todo esto, pero Dios me empezó a trabajar con esto a lo largo de la vida y me empezó a mostrar una dimensión de la verdadera vida que Dios nos ha dado y de la posibilidad que hoy tenemos de manifestar esa vida a través de Cristo. No lo había visto antes así. En el principio, o sea, no había cambiado, o sea, era igual que ahora. O sea, Dios sopló aliento de vida, pero el hombre tenía la oportunidad de alimentarse. Hermano, se perdió la oportunidad de alimentarse de Cristo. Usted puede haber venido a la reunión hoy y por decirlo de algún modo, un mal ejemplo, pero meterse en el huerto y disfrutar de un montón de árboles y no comer del árbol de la vida. Estuvo bueno, me gustó el testimonio, y se llevó, pero no se llevó el fruto del árbol. O sea, le faltó lo más importante. El centro se transformaron en algunas otras cosas. Y el centro fue así, esto, me gustó esto. Pero usted no entendió que lo más importante se llama árbol de la vida o Cristo. Diga conmigo, Cristo es, debe ser y será el centro. El eje, todo debe girar. Por eso a mí me gusta cuando yo no estoy en alguna reunión y ustedes funcionan sin mí, porque ahí me empiezo a dar cuenta de que Cristo empieza a ser lo más importante. No tenemos que hacerle publicidad a alguien para que la gente vaya por ese alguien. O sea, tenemos que aprender a estar por Cristo. No porque va a estar o el apóstol fulano, o el pastor, o este hermano que ahora me gusta, está pintando lindo, Ariel. Olvídese, Ariel, Cristo. Pues si usted va de atrás de Ariel no tiene mucho para dar. Ariel tendrá mientras esté ungido por Cristo. Yo tendré mientras Cristo sea lo más importante en mí. Pero siempre sepa que cualquier hombre te puede ministrar, pero siempre el más importante debe ser Él. Siempre Cristo es el centro. O sea, usted no se puede emocionar comiendo de todos los demás árboles y no comer como cometieron el gran error Adán y Eva. Nunca comieron del árbol de la vida, pero sí se emocionaron con otro árbol que no debían comer. Seguramente habían comido de todos los demás árboles, o de muchos de ellos, de muchas plantas, pero nunca comieron del árbol de la vida. Si no se alimente solamente, ¡ay, qué rico, qué bueno! O sea, tenemos que empezar a destacar lo más importante en nuestras vidas. ¿Qué es lo más importante? Oh, no, yo oro, leo la Biblia, sí, está todo perfecto. ¿Para qué? Si en ese orar, leer la palabra, si en esa vida espiritual que vos tenés, Cristo no es el centro. A mí me encanta cantar alabanza y busco afinar mejor y leo este arreglito. ¿Para qué? Si Cristo no es lo más importante, si Cristo no es el centro, mi hermano, o sea, estás comiendo arbolitos de alrededor, que no está mal, pero si perdés de vista lo más importante, vas a tener problemas. Vas a terminar comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque en realidad lo que tenemos que destacar es el centro. Oh, no, yo soy fiel porque tengo un ministerio, estoy sirviendo a Dios. O sea, pero ¿cuál es el centro? ¿Tu ministerio? O sea, ¿qué? No, a mí Dios me está usando, pero ¿cuál es el centro? Cristo. O sea, cuando perdemos de vista lo importante, o sea, nos apartamos hacia aquello que no tiene importancia. Esta palabra va a traer un poco de luz para que nuestra vida vuelva, y si nuestros ojos vuelvan a ponerse en el lugar correcto, mi hermano. Cristo no es otra persona. Yo desde que vengo a la iglesia, ¿para qué venís a la iglesia? Es desde que conociste a Cristo, no desde que venís a la iglesia. Algunos dicen, sí, yo ahora que estoy en la palabra, si la palabra es Cristo está bien. Pero a veces usamos alguna terminología que se empieza a dar vuelta acá adentro. Sí, ahora estoy en la iglesia. Vos estás en Cristo. Porque podés estar en la iglesia como una institución y sin estar en Cristo. Tu gracia no está que vos estés en este grupo, sino que estés en Cristo. Yo no, porque aquel no es de nuestra iglesia. Claro, no está en Cristo. O sea, es de nuestra iglesia, si está en Cristo, así se congrega en otro lado. Hermano, es estar en Cristo, no en una congregación, el nombre de un pastor, un salón. No tiene nada que ver si ahí no aprendemos a estar en Cristo. O sea, siempre la clave, el centro será Él. No es el arbolito que está allá al costado, es el que está en el centro. Es el árbol de la vida. Ese te va a dar verdadera vida eterna. O sea, si miramos, Él debe estar en el centro del huerto. Debemos permanecer en Él.
Cuando los primeros discípulos comieron de Cristo, se transformaron en pámpanos. Cuando los primeros discípulos comieron de Cristo, se transformaron en pámpanos. Ellos comieron del Señor y se transformaron en ramas de la misma vid. Quiero rescatar una frase tremenda que va a resonar en nuestro espíritu en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Lo leo desde el 1 para que entienda un poquito el contexto. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, 3 de la tarde, la hora de la oración. Era la hora que oraban los judíos, pero bueno, tenían la costumbre. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Yo pensé que el templo se llamaba La Hermosa, no, era la puerta. Había un solo templo, no había varios templos, había un solo templo en Jerusalén. Y las puertas tenían nombres, y esta puerta se llamaba La Hermosa, donde ponían al paralítico, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Chao, esto me van a dar una buena limosna. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, claro. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó, nos seguimos leyendo, pero usted sabe que el hombre se levantó y fue una revolución. Terminaron presos, tuvo una revolución, mucha gente se convirtió. Fue el primer milagro que ellos hacen después que el Espíritu Santo desciende. Entonces, estos primeros discípulos tenían fruto para dar de comer al hambriento como pámpano. Se habían transformado en pámpano. ¿Y sabe lo que decían? Hermanos, decían esto: lo que tengo, te doy. Nosotros, por haber desconocido, por no haber tenido claro a Cristo, por no haber comido de Él, ¿sabe qué? Siempre estamos buscando: ay, hermano, ore por mí, quiero recibir. Todo el tiempo quiero recibir. Pero ¿quién será el que en este tiempo se levante y diga: me he transformado en un pámpano, y cuando ve el necesitado diga: lo que tengo, te doy? Porque a mí me encantaría que usted venga, no me encanta, pero la verdad que todo el mundo está en eso. Que usted, ay, tóqueme, apóstol, porque si usted me toca, o sea, yo no soy Cristo. Yo tengo el manto, si usted se acerca a mí va a recibir una electricidad y será sano, pero si yo no estoy no pasa nada. Es un engaño. Eso es para niños. Pero gente que está madurando en el Señor, hermano, usted tiene que comer de Cristo, no de su apóstol o de su pastor. Tiene que comer de Cristo, porque si usted come de Cristo, usted se va a transformar en un pámpano que va a tener la vida eterna de Cristo, y le va a salir un fruto que cuando haya un necesitado, usted le va a poder decir: lo que tengo te doy. Le dará de comer y algo va a suceder. ¡Aleluya! Este mundo muere de hambre, en el pecado, arruinado, pidiendo limosna, ayuda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Venía a la iglesia. No, hermano. Somos rápidos para invitar a la iglesia, que le ore a algún ungido. O sea, ¿y vos? ¿Dónde estás? ¿Qué papel juega Cristo en tu vida? ¿Cuándo te vas a transformar en pámpano? No podemos traer todo acá. Hermano, decí: lo que tengo, te doy. Pero tenés que tener. Claro. Y para tener, tenés que haber identificado a Cristo como el centro. No andar picoteando de otros árboles solamente, sino haber reconocido que lo más importante es el Señor. Y una vez que comiste verdaderamente, el transformarte en un pámpano. Para que ya no comas fruto, sino que vos des fruto. Yo te desafío a que leas San Juan 15. Es todo un desafío. San Juan 15, 16, por ejemplo, dice: no me eligieron ustedes a mí. ¿Cómo que no? Yo os elegí a ustedes. Ay, qué lindo, Dios me eligió a mí. Sí, pero pará, ¿sabes para qué te elegí? Para que vayas y lleve fruto, y tu fruto permanezca. Porque nosotros siempre estamos pensando en función de recibir, y Dios está pensando en nosotros en función de dar, en función de producir. Porque el fruto es un producto, el fruto no es algo que uno hace fuerza para, es natural. O sea, cuando la planta tiene vida, el fruto es algo natural. No tenés que hacer fuerza para tener un fruto. Cuando tengas la vida de Dios, cuando yo tengo la vida de Dios, hermano, es natural tener fruto.
Y cuando tenga fruto, otros podrán comer de él. Y podremos decir sinceramente, no, yo estoy nuevito, hermano, yo todavía. Comí a Cristo. Transformate en un pámpano, no importa el tiempo que tenga. Hay un montón de ramas secas por ahí, hermano, que tienen 200 años y no dan un fruto nunca. Y cada vez que alguien tiene algo, te voy a llevar que te ore mi pastor. ¿Y vos cuándo? Lo que tengo todo, y pasa que no tengo nada. Bueno, pero eso es tu responsabilidad. Imagínense que todos los que estamos aquí nos multiplicamos y decimos, yo tengo fruto para dar. Cualquier necesitado que encontramos, vení. Vos vas a experimentar el poder de Dios ahora. Cristo es lo más importante. Le hace una oración, hermano, y produce un milagro. ¡Ah, qué tremendo! ¡Oh! Lo que tenías le diste. O sea, si vos tenés a Cristo, podés dar de comer el árbol de la vida. Y la gente va a recibir vida eterna. Fíjese allá ¿cómo es? En Alvear ya están sucediendo algunos milagros porque los hermanos fueron a visitar a algunas personas y le oraron, le ministraron. Y hoy me estaban contando los cambios que hay en tan poco tiempo. Impresionante algunas cosas que han sucedido. ¿Sabe qué pasó? Ellos le dijeron, lo que tengo te doy. Y se lo dieron. Es simple, es sencillo, simplemente dar de comer a Cristo. No le dé de comer, no, sí, porque yo tengo mucho poder, así que ahora yo voy a orar. No, vos no tenés nada. Vos tenés a Cristo. Vos lo que le podés decir, mira, yo tengo a Cristo y vos lo vas a tener también, tenés que comer de Él. Yo te lo voy a ofrecer, vas a recibirlo. Pero hermano, o sea, Dios está levantando una iglesia de gente que entienda la posición del árbol de la vida. El lugar estratégico que Dios le dio, que el pecado no puede acceder a Él, pero que Él tiene poder sobre el pecado. Cuando usted se transforma en parte del árbol de la vida, usted entrará a cumplir la función. Primero que va a estar, le guste o no, en un lugar de privilegio. ¿Sabe qué pasa con la gente que tiene fruto para dar? Siempre cae en lugar de privilegio. Aunque no quiera, solito, te van a llamar, te van a poner, te van a honrar. O sea, y eso es una consecuencia, no es lo más importante. Nunca será, nos pasa a nosotros donde quiera que vamos, ni nos conocen. Ayer fuimos este fin de semana, ni nos conocen, no saben ni quién éramos. Y nos llamaron, nos honraron, hermano, como hubiéramos sido reyes. Sentados comiendo en sillas vestidas, con una comida de chef, de nada, ni sabíamos quién era, solamente para honrarnos. Y dice, ¿por qué? Es natural. Porque si vos estás en Cristo, Cristo siempre es el centro. Y Él siempre será honrado, pero el tema es estar en Él. No solamente a la hora de estar en la honra, a la hora que a Cristo lo cascotean, también estamos en Él. Y cuando nos tiran palos, también estamos en Él, porque somos parte de Él. No estamos por conveniencia, estamos para producir el fruto que Dios tiene para dar de comer a este mundo. Vos no estás para mirar de afuera, estás para ser parte del árbol de la vida. Primero comes de Él, te transformás en Él. Dice, el que me come se transforma en mí, es parte de mí, yo estoy en Él, Él en mí. O sea, te haces una sola cosa con el Señor. Cuando comes de Él, entonces te transformás en un pámpano o en una rama que termina dando fruto para dar de comer al necesitado de esta tierra. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál será nuestra respuesta para la gente? Diga conmigo, voy a tomar conciencia que mi respuesta tiene que ser, lo que tengo te doy. Entonces debemos asegurarnos, hermano, que hemos comido de Cristo, que su vida está en nosotros. O sea, no cometeremos el error de comer de otros árboles equivocados. Cristo es el único que da vida eterna. Cristo es la clave, hermano. Cristo. O sea, tenés que de alguna manera cuestionarte, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué vengo? ¿Por qué oro? O sea, si es Cristo realmente lo más importante o termino siendo yo el objetivo de todas las cosas, no, porque quiero que me vaya bien. Te va a ir bien como una consecuencia, pero no, lo más importante siempre será el Señor. Hay un árbol de la vida al principio de la historia, porque no se puede vivir sin ese árbol de la vida. Hay un árbol de la vida al comienzo, porque en el diseño de Dios, sin el árbol, sin Cristo, no hay existencia. Luego aparece el verdadero árbol, ya no un árbol representativo, sino el verdadero árbol que descendió del cielo y dice, yo doy vida eterna. Dice, el que me come, ese tiene vida eterna. Si vos estás acá en esta mañana y todavía nunca comiste de Cristo, a lo mejor viniste hasta ahora, sí, yo vine, me gusta la iglesia, pero nunca comiste de Cristo.
¿Y sabe qué es comer? Agarrar algo así, metérselo adentro y tragárselo. Eso es comer. Ingerirlo. No simplemente, sí, me gusta, y ahí queda. Y lo tiene en la mano. No, métaselo en otra boca, que sea parte suya. Recíbalo adentro, acá. No entra por la boca, entra por su boca simulada, por una boca creada en la mente. O sea, en realidad es recibirlo dentro de sí. Si nunca lo hizo, esta es su mañana. Y si usted ya recibió a Cristo, creo que debería tomar una conciencia y decir, wow, si verdaderamente lo comí, me he transformado en parte de Él y Él en mí. Por lo tanto, así como Él es la vid, ahora yo soy un pámpano. Todo pámpano que no lleva fruto se lo cortará, pero el que lleva fruto lo va a limpiar, lo va a mejorar para que lleve más fruto. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho hambre en esta tierra del árbol de la vida, del que sin quererlo y por su gracia pasamos a formar parte. Pero ¿sabe qué? Muchos hambrientos se servirán del árbol de la vida. Muchos hambrientos en este tiempo, porque Dios está levantando discípulos que toman conciencia y van a decir, no sé si tengo muchas cosas, pero lo que tengo te doy. Y usted va a tener para dar lo que otros no tienen, el fruto del árbol de la vida. Y la gente va a recibir lo que nadie le puede dar, vida eterna. Por eso a veces cuando piden oración por algún necesitado, sí, oren porque se está muriendo. Y a veces yo soy un poco duro porque veo de otra manera. Y digo, oremos porque sea salvo. Porque no solo necesita ser sano, si se llega a morir, tiene que tener vida eterna. Porque es mucho más importante la vida eterna que la vida terrena. Una vez que recibí vida eterna, si hay planes con Dios en esta tierra, Dios te va a levantar. Oramos por sanidad, Dios te va a levantar. Igual con aquel que se sanó de alguna enfermedad grave y no cumple propósito. Porque Dios no sana a nadie simplemente para que se sane. Dios sana porque tiene planes. Si usted fue librado de alguna enfermedad y todavía está en pausa, cuidado, porque el pámpano que no lleva fruto lo va a cortar y lo va a quitar y lo echa en el fuego. Entonces, hoy es una mañana para reflexionar. O sea, ¿qué está haciendo de mi vida? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿De qué me estoy alimentando? Estoy comiendo a lo mejor de cualquier árbol, ya estoy contento, sí. Pero es Cristo el centro de nuestras vidas. Es Cristo la esencia real. Me he transformado en un pámpano y tengo fruto para dar, para que otros puedan comer. Y yo puedo decir, como dijera Pedro y Juan, lo que tengo te doy, y la gente reciba vida eterna. Es una buena mañana para tomar decisiones. Cierre sus ojos, por favor. Alabo al Señor, bendigo al Señor. Leí estos días, ayer creo que estaba leyendo. Estuve medio accidentado esta semana con la preparación del mensaje porque estuvimos saliendo mucho, haciendo muchas otras cosas, pero igual no desperdicié el tiempo. Tuve tiempo para prepararme y para meditar en esto, porque realmente fue algo que cautivó mi corazón. Y estaba pensando en un pasaje del libro de Proverbios, que ya se lo voy a leer en un momento, denme tiempo. No lo quise agregar al mensaje para no ir más lejos, pero en realidad es un pasaje que me llamó la atención, porque tiene que ver con esto, con el fruto. Tiene que ver con esto, con la gente que necesita comer fruto. Dice Proverbio 11:30. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Está vinculado directamente con dar de comer y con que la gente reciba vida eterna. Está muy vinculado. Fíjese que aparece como una figura. Dice, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Creo que antes que termine el año, Dios nos va a dar la gracia. Y le digo porque estoy experimentando algunas cosas en mi interior este tiempo.
ya desde el semestre pasado, al final del semestre pasado, quizá junio, yo he venido hablando fuerte a mi corazón de algunas cosas específicas, del salir de una meseta, del salir de una pausa. Que a lo mejor usted no lo ve así, pero yo en el Espíritu puedo ver todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hemos estado detenidos. Mucha gente contenta pero infructífera. Mucha gente feliz pero sin fruto. Sin decir lo que tengo te doy. Mucha gente que recibiendo milagros. Oh, qué lindo lo que Dios hizo conmigo, Dios me habló. Pero ¿qué es lo que sale de ese pámpano? El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Dios va a traer muchísima gente en lo que resta del año. Y se va a añadir a la iglesia mucha gente, pero no sin comer del fruto de alguno de los pámpanos que tienen fruto y darán de comer vida eterna. Creo que es un tiempo para decir, ¿qué es lo que tengo para dar? Si veo un necesitado, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mandar solamente pedido de oración al grupo para que otro se ocupe? ¿O yo le voy a decir lo que tengo te doy y al grupo voy a subir el testimonio? Porque a veces el sistema de pedir oración es un poco no digo que todos los casos, pero a veces es la irresponsabilidad de muchos que toman simplemente y son como comunicadores, comunican la necesidad de otros, pero ellos no hacen nada. Son pámpanos sin frutos, que no tienen nada para dar. El que se entera de la necesidad debería ser el que dice, yo lo que tengo te doy, voy a orar por vos, yo lo voy a hacer. Y cuando sucede el milagro, meten en el grupo, wow, algo tremendo sucedió. Amado, Cristo es el centro. No te enamores del pastor, del apóstol, del profeta que vino, del apóstol que vino. Todos somos siervos de Dios. Simplemente siervos de Dios. Pero enamórate del grande. Enamórate del centro, enamórate de Cristo. Abrazate de Él, comelo a Él. Transformarte en parte de Él, porque ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No te enamores, no apoyes a un siervo de Dios. Sí, cuando te necesita para trabajar, sí, está bien. Pero vos transformate en un pámpano. Si quieres ayudar en la obra del Señor, a quien sea, transformate en un pámpano que tenga algo para dar. Que le puedas decir a cualquier necesitado, lo que tengo te doy. Quiero orar esta mañana, Padre, por esta gente preciosa que ha venido venciendo obstáculos esta mañana. Las inclemencias del tiempo, Señor, no han sido un dato menor, que han intentado frenar la asistencia de muchos, pero muchos han tenido la capacidad de saltar esa valla. Y yo te alabo por estos valientes que esta mañana han tomado la determinación de llegar a cualquier costo, de cualquier modo. Hay quienes se han esforzado mucho, otros no tanto, porque tienen la comodidad, pero algunos que se han esforzado mucho o que han invertido para venir, no volverán vacíos, no volverán secos de este lugar. Señor, ¿cuántas veces hablamos de la manifestación de la persona de Cristo? Esto es justamente de lo que estamos hablando. Cristo ha de manifestarse de manera extraordinaria. Él se manifiesta de manera extraordinaria. Amado, algo está sucediendo en este lugar. La gloria de Dios, la gloria de Dios se mueve. La gloria de Dios se mueve. El poder de Dios está aquí, transformando, revirtiendo, haciendo todas las cosas nuevas. Si no conocías al Señor esta mañana, comé de Cristo, recibilo dentro tuyo, arrepentite de tus pecados, decirle: Cristo, te necesito. Si ya lo habías hecho,
y estabas ahí medio como un pámpano sin fruto, decirle: Señor, necesito que corra tu vida por mí. He estado comiendo de otros árboles, he prestado atención a otras cosas, me he fijado en mí mismo, pero nunca te vi como el centro, como lo más importante. Nunca tuve la visión del Edén, del verdadero árbol de la vida, que está en el centro, como aparece en el centro también del paraíso en Apocalipsis. Porque no tiene otro lugar Cristo que no ser el lugar más importante. Cuando Él no está en el centro de nuestras vidas, no está, mi hermano. Pero esta mañana es un tiempo para tomar las determinaciones correctas. Decir: he comido de muchas cosas, pero hoy quiero comer de Cristo. Y quiero que Cristo esté en el centro, en el lugar más importante de mi vida, de mi familia, de mi negocio, de lo que sea. Que Él sea lo más importante de mi relación, de mi noviazgo. Que Él sea el centro. Cuando lo reconozcamos como lo más importante de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de mi relación con alguien, cuando Él sea lo más importante, el centro, vamos a ser impartidos con esa vida que la muerte no la puede quebrantar. Señor, oro por la iglesia. Le invito a que se ponga de pie esta mañana y diga: Señor, yo no quiero más seguir así tan mediocremente esta vida cristiana. Diga: yo quiero ir por más. Y tome tiempo para comprometerse. Algunos Dios les está hablando esta mañana. Algunos Dios les está hablando esta mañana. Comprométase con Dios conforme a lo que Dios le está pidiendo.